Hola amigos, espero que estén bien. Para esta nueva fase de videos que les voy a publicar del Dr. José Galat, todo el honor y la gloria para el Señor y la bendición y el descanso eterno sea para el Dr. José Galat. Todo el mérito sea para su equipo de trabajo y los que confiados. Según esta palabra, el nacimiento de esta nación y su reagrupación en su original sitio geográfico marca el inicio del final de los últimos tiempos, pues se señala que un mandato dado a otra nación solo se puede dar en los años postreros, es decir, al final de los tiempos, luego de la reunificación del disperso pueblo de Israel, constituido así en nación, como requisito para el cumplimiento de este mandato y de esta profecía. Este fin de los tiempos, que comenzó en la encarnación del Señor Jesús, ver Hebreos 1:1-2 y Primera de Pedro 1:20, y que con la reunificación y fundación del Estado de Israel marca el inicio del final del fin de los tiempos. Es distinto del fin del mundo y determina el momento previo a la segunda venida del Señor Jesucristo, descrita en Hechos 1:10-11 y Apocalipsis 1:7, entre otros muchos pasajes. Respetable tesis esta la del doctor Rafael Arango, que aunque no es nuestra, sin embargo nos parece de gran interés mostrarla, pues daría una razón adicional muy poderosa acerca de la importancia del próximo centenario de las apariciones de Fátima, el 13 de mayo del entrante año 2017. Juan Pablo II y el tercer secreto de Fátima. Es claro para muchos, entre quienes nos encontramos, como ya lo dijimos atrás, que el tercer secreto de Fátima no fue publicado en su integridad. Así lo señalan varios analistas y escritores. Asimismo lo deja ver algunas declaraciones de gran peso, como las del Papa Juan Pablo II, quien en Fulda, Alemania, se refirió al tema, en noticia relacionada en la página oficial de la revista The Fatima Crusader, dirigida por el fallecido padre Nicolás Gruner, en declaraciones publicadas en la revista alemana La Voz de la Fe, que en su edición de octubre de 1981 informó sobre una discusión que el Papa Juan Pablo II tuvo con un selecto grupo de católicos alemanes en noviembre de 1980. El siguiente es el informe literal de la discusión, según el texto alemán allí referido. Se le preguntó al Papa Juan Pablo II, ¿qué hay sobre el tercer secreto de Fátima? ¿No debería haber sido publicado ya en 1960? A lo que el Papa respondió: dada la gravedad del contenido, mis predecesores en la cátedra de Pedro prefirieron diplomáticamente aplazar la publicación para no alterar al poder mundial del comunismo a tomar ciertas medidas. Por otra parte, debería ser suficiente para todos los católicos saber esto. Si hay un mensaje en el cual está escrito que los océanos inundarán áreas enteras de la tierra y que en un momento a otro millones de personas perecerán, verdaderamente la publicación de tal mensaje ya no sería algo tan deseable. El Papa continuó: muchos quieren saber simplemente por curiosidad y por el gusto de lo sensacional, pero ellos se olvidan que el conocimiento también implica una responsabilidad. Ellos procuran solo la satisfacción de su curiosidad, y es peligroso si al mismo tiempo no están dispuestos a hacer algo, y si ellos están convencidos que es imposible hacer algo contra el mal. En este punto el Papa tomó su rosario y dijo: he aquí el remedio contra ese mal. Oren, oren y no pidan por nada más. Dejen todo lo demás en manos de la Madre de Dios. Luego se le preguntó al Santo Padre: ¿qué le va a ocurrir a la Iglesia? Él contestó: nosotros debemos prepararnos para sufrir grandes pruebas dentro de poco. Tales pruebas demandarán de nosotros incluso la disposición a perder la vida y una total dedicación a Cristo y para Cristo. Con sus oraciones y las mías es posible mitigar esta tribulación, pero ya no es posible evitarla, porque sólo así la Iglesia será efectivamente renovada. ¿Cuánto tiempo llevará la renovación de la Iglesia surgida de la sangre? El tiempo requerido, no será de otra manera. Nosotros debemos ser fuertes y estar preparados, y confiar en Cristo y en su Madre, y ser muy asiduos en el rezo del rosario. Padre Stefano Godwin y el tercer secreto de Fátima.
5 años después, la Santísima Virgen María confirmó estas palabras de Juan Pablo II al padre Stefano Gobi, al decirle el 8 de diciembre de 1985 en Fulda, Alemania: lo que el Papa dijo en este lugar corresponde a la verdad. Estáis ya muy cercanos al gran castigo. Entonces os digo, entregaos a mí, y recordad que vuestra arma más eficaz en estos terribles momentos es la del Santo Rosario. También la Virgen María se refirió a Fátima y su secreto en varias ocasiones. 13 de mayo de 1976. Ahora estáis viviendo los momentos en que el dragón rojo, a saber, el ateísmo marxista, se ha prolongado por todo el mundo y hace estragos cada vez mayores entre las almas. 13 de mayo de 1980. Mi adversario tiene encendida la contestación al Papa, a quien Jesús ha puesto en la Iglesia como centro de unidad y como custodio de la verdad. 13 de mayo de 1987. No se acogió mi petición de que se me consagrara Rusia por parte del Papa en unión con todos los obispos, y así ella ha difundido sus errores por todo el mundo. 13 de mayo de 1990. La Iglesia conocerá la hora de su mayor apostasía. El hombre de iniquidad se introducirá en el interior de ella y se sentará en el mismo templo de Dios, mientras el pequeño resto que permanecerá fiel será sometido a las mayores pruebas y persecuciones. 13 de mayo de 1993. Las fuerzas masónicas han entrado a la Iglesia de manera disimulada y oculta, y han establecido su cuartel general en el mismo lugar donde vive y trabaja el vicario de mi Hijo Jesús. Vivís los años sangrientos de la batalla, porque la gran prueba ya ha llegado para todos. Se está realizando cuanto está contenido en la tercera parte de mi mensaje, que aún no os ha sido revelado, pero que ya se ha vuelto patente por los mismos acontecimientos que estáis viviendo. 13 de mayo de 1994. Dentro de vuestro tiempo se producirá la realización del mensaje que os he dado en Fátima y contra el cual se ha desencadenado mi adversario. Es un mensaje apocalíptico, se refiere al final de los tiempos, anuncia y prepara el retorno de mi Hijo Jesús en gloria. Padre Gruner y Padre Kramer y el tercer secreto de Fátima. En un escrito publicado en www.fatima.org, el director de la revista The Fatima Crusader, Padre Nicolás Gruner, entrevistó al Padre Paul Kramer, quien ha estudiado el tercer secreto durante 35 años. Este sacerdote ha concluido que el tercer secreto profetiza mucho más que la apostasía generalizada, pues incluye el modernismo que se impuso en la Iglesia a raíz del Concilio Vaticano II, llamándolo el asalto de la Iglesia por los liberales y modernistas. El padre Kramer afirma que este secreto tiene que ver también con la Tercera Guerra Mundial, que dejará a Roma reducida a escombros. También relaciona su contenido a las revelaciones hechas a la beata Ana Catalina Emmerich, donde la Virgen María también reveló que habrá una falsa iglesia de las tinieblas, mientras la verdadera iglesia continúa existiendo. Esta falsa iglesia será una iglesia ecuménica, reunirá todas las comunidades eclesiales y sectas, y habrá un falso papa y un verdadero papa reinantes al mismo tiempo, tal como fue durante el cisma de Occidente del siglo XIV. Incluso las religiones no cristianas tendrán alguna afiliación a esta llamada Gran Iglesia Mundial Universal. El padre Paul Kramer, en esta entrevista, cita al padre Malachi Martin, quien como secretario del cardenal Bea en Roma, conoció personalmente de manos del Papa Juan XXIII el tercer secreto, pero quedó obligado bajo juramento a no divulgar explícitamente a nadie su contenido. A pesar de esto, a modo de preguntas cerradas para responder sí o no, en su última entrevista en vivo en los pasados años 90, en el show radial de Art Bell, el padre Malachi Martin dijo a millones de oyentes que hay algo terriblemente horroroso en el secreto de Fátima, y admitió que sí, que habrá una tercera guerra mundial y un gran desastre en el cual morirán muchas personas, pero agregó: hay algo mucho más horripilante que esto en el secreto. Aunque él entonces no afirmó explícitamente de qué se trata, obligado como estaba a no hacerlo. Padre Malachi Martin y el cuarto secreto de Fátima. Sobre este hecho,
en entrevista concedida a Susan Pearson, escritora y conferencista norteamericana especializada en el secreto de Fátima y publicada en la página www.fatima.org de la revista The Fatima Crusader del padre Nicolás Gruner, el padre Malachi Martin dijo en otra ocasión, comillas, me mostraron una copia del tercer secreto, cuando el Papa Juan XXIII lo abrió en 1960 y pidió la opinión de un grupo de cardenales. Uno de esos cardenales era el cardenal Agustín Bea, de quien yo era asistente. El tercer secreto predice un castigo de orden espiritual. La apostasía en la Iglesia forma el fondo y el contexto del tercer secreto. La apostasía solo está ahora comenzando, pero los castigos previstos en el secreto son muy reales, son castigos físicos y son terribles. Dice Pearson, el padre Martin me contó entonces la conversación que había tenido el cardenal Bea y cómo cuando el cardenal salió de la reunión con el Papa y sus consejeros, el Papa Juan XXIII estaba pálido como de muerte. ¿Qué pasa, eminencia?, le pregunté, dice el padre Martin, a lo que me respondió, acabamos de matar 1.000 millones de personas, mira esto. 25 líneas manuscritas. Desde ese día, cada palabra de ese texto quedó grabada indeleblemente en mi mente. Aunque la lista de acontecimientos catastróficos con las que morirán millones de personas incluye cosas como la Tercera Guerra Mundial, la muerte del Papa y los 3 días de oscuridad, así como la aparición de una nueva forma de energía que será usada para matar y destruir a mucha gente, el padre Malachi Martin sintetizó a Susan Pearson lo por venir con esta frase: lo que viene es su peor pesadilla multiplicada exponencialmente. Más adelante, que bien podría llamarse el cuarto secreto de Fátima. En cuanto al castigo espiritual se refiere, afirma Susan Pearson que el castigo que el padre Malachi Martin mencionó muchas veces es este: Satanás ganará poder aún en los escalones más altos de la Iglesia. Seria y terrible declaración que atañe a un pontificado católico. La declaración más fuerte de este tipo vino de una persona que telefoneó al programa de Art Bell aquella vez diciendo que un viejo jesuita le había dicho "The last pope could be under the control of the devil", es decir, el último papa va a estar bajo el dominio del diablo. El padre Martin respondió entonces que este religioso seguro había tenido un medio para leer o acceder al contenido del secreto. Sin embargo, dijo que la cita era imprecisa, ya que nadie estaba autorizado a citar exactamente el secreto. Escuchemos el fragmento de esta entrevista. He said, among other things, the last pope would be under control of Satan. El último papa va a estar bajo el dominio del diablo. Pero aún así, concluye Pearson, la cita, el último papa estará bajo el dominio de Satanás, es exacta, pues el padre Martin en otras ocasiones solo modificó 2 componentes principales de aquella frase, el último papa, al explicar, no significa necesariamente que el último papa sea el del fin de los tiempos, sino el último papa de estos tiempos. ¿Quería decir esto el último papa antes de la consagración de Rusia? Además, la expresión bajo el dominio de Satanás puede tener varios significados. Así acostumbraba a explicar esto el padre Martin, cuando hablaba de actividades demoníacas y de exorcismos, que hay varias maneras en cómo Satanás puede controlar un ser humano. Puede poseer a la persona parcial o perfectamente. La persona puede haber vendido el alma al demonio a cambio de algún favor, o Satanás puede controlar de tal manera las personas y circunstancias que rodean a esa persona que no consigue hacer nada que sea contrario a la voluntad de Satanás. Por brevedad de espacio y tiempo no se relacionan más profecías como la de La Saled, que en mucho concuerda con Fátima, o la de Akita, Japón, autorizada también por la Iglesia y considerada la nación de Fátima para estos tiempos, así como la de Garabandal en España, que aclara la de Portugal, y otras tantas no tan célebres y aún en proceso de aprobación, pero contundentes a la hora de ampliar y ahondar en los secretos de Fátima. Por ello cerramos este documento con el numeral 675 del Catecismo de la Iglesia Católica, que habla sobre la última prueba de la Iglesia. Este dice: antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final,
que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de la iniquidad, bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas, mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo-mesianismo en el que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido de la carne. En octubre haré un gran milagro para que todos crean. ¿Qué manda de nosotros? Escucha lo que se refiere a ti, porque tus primos vendrán pronto conmigo. Tú permanecerás aquí abajo más tiempo. Recordemos el tema que estamos tratando hoy y es Fátima, 100 años, el inicio del fin. Les recordamos que ustedes se pueden comunicar con nosotros visitando nuestra página web www.uncafecongalad.com. Nos vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. Café con... Ustedes han visto ese estupendo e interesantísimo video y naturalmente hay muchas inquietudes. Lamentablemente no podemos recibir las llamadas de ustedes, pero entonces vamos a oír al doctor Rafael Arango, cuya tesis ustedes tuvieron la ocasión de conocer sobre estos tiempos que se inician con las famosas semanas del profeta Daniel. Entonces tienes la palabra. Bueno, hay tantas cosas. Primero, el video al final fue un poquito recortado, mutilado. Cuando habla del cordero y del macho cabrío, está hablando del capítulo 8 de Daniel, donde habla de un cordero y un macho cabrío, que fue la batalla de Alejandro Magno que fue en el año 333. Y el santuario fue pisoteado por los griegos, que era Jerusalén y el templo. Y 2300 menos 333, que fue la batalla de Iso, y da 1967, el año en que Moshe Dayan, el general israelita, cuando estaba esta famosa mujer israelita, la presidenta Golda Meir, era una extraordinaria mujer, ganaron una guerra sorpresivamente después de un artero ataque. Reaccionaron, llegaron a las puertas del Cairo y doña Golda le dijo a Dayan: no entremos porque nosotros no somos capaces de administrar ese país. Pero él se regresó y se tomó a Jerusalén contra las órdenes de doña Golda y la llamó y le dijo: estoy en Jerusalén, ¿no? Y recobró a Jerusalén. O sea, Jerusalén dejó de ser pisoteada por los gentiles en 1967, y es la segunda semana de años, la segunda semana jubilar de Fátima, que tiene esas 2 semanas jubilares, que son semanas de 50 años y semanas de 7 años. Hay en la Biblia hay semanas de 7 años y semanas de 50 años. Desafortunadamente en las facultades de teología no enseñan esto, y muchos no lo saben, entonces no entienden muchas cosas del Apocalipsis. Para que entendamos, de 1917 a 1957 hay 50 años, la famosa semana jubilar. Y del 67 a 50 años más nos da el 2017, y la Biblia nos apunta exactamente hacia el 2018, cuando habla del fin de los días. El fin de los días es el juicio de las naciones, lo llama la Virgen María, y no lo llama el fin del mundo. En Mateo, el capítulo 24, en el versículo 3, al Señor le hacen 3 preguntas. ¿Cuándo será esto? La destrucción del templo, que el Señor acaba de hablar de eso. ¿Y cuáles son las señales de tu venida y del fin del mundo? Le hicieron 3 preguntas y el Señor contesta con el discurso de Mateo 24. Contestó la primera: la generación de Jesús, 37 años después, fue la destrucción del templo en el año 70. Pero es importante, a ver, la doctora Ana Cecilia,
que nos lea de Mateo 24, el famoso discurso apocalíptico del Señor, lo que él dice de las fechas. Las tres preguntitas. 24, 36, primero que todo. A ver qué dice. 36. Mateo 24, Sí, ya. 36. Mas de aquel día y hora nadie sabe, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino solo el Padre. Solo que esto, ¿a qué se refiere? Al final del mundo, que es muy distinto del final de los tiempos. Tú estás hablando del final de los tiempos. El final de los tiempos, Jesús da los signos exactos. Mateo 24, Lucas 17, Lucas 21, Marcos 13, el discurso apocalíptico de Jesús da las señales exactas del final de los tiempos que hoy la estamos viviendo. Hoy me dijeron que en Sudán se están muriendo de hambre 6 millones de personas. En Venezuela todos, pues, entonces, hambre, peste y terremotos. El mes pasado hubo 29 terremotos de más de 6 grados, cosa insólita, ¿no es cierto? Insólita en la historia de la geología. Y uno no puede decir que son coincidencias, que es el cambio climático, todas esas lavados de manos que nos metemos para no creer. Las del cerebro. Sí, lavados del cerebro, es para amortiguar a la gente. Y yo les quiero decir una cosa muy importante del secreto de Fátima, es sobre lo de los comunistas. En los comunistas habla de Rusia, de la cual habló San Juan Bosco, de una invasión rusa a Europa. Esta semana leía una profecía que decía que Putin ya ha tenido suficiente preparación y tiempo para hacer lo que tiene que hacer. Rusia, por eso él se ha burlado y se ha reído de todos sus detractores, de los que le han puesto las sanciones, todas esas cosas, porque está listo para hacer lo que tiene que hacer. Y de eso habla San Juan Bosco, de la invasión rusa a Europa, y por eso la Santísima Virgen pide con tanta insistencia la consagración de Rusia. Hubiera frenado las acciones de Putin que ya están listas. Y en otra profecía, decía esta semana la Virgen, decía, el que está dormido pronto va a despertar. O sea, Rusia significa rojo. Rojo en la Biblia, Strombinger es Rosh, ¿no? Rosh y Mosok y Tubal, donde está el comienzo del final de los días con la reconstrucción de Israel, que dice capítulo 38 y 39, que son un solo discurso, dice que el comienzo del fin de los días se da con la reconstrucción de Israel. La reconstrucción de Israel se dio en 1948 y no pasará esta generación. ¿Cuál generación? La generación de la higuera, o sea, la generación de los israelitas que nacieron en 1948. Una generación tiene 70 años, dice Salmo 89-90, y 70 años más 1948 da 2018. No pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Todo Mateo 24, todo Lucas 21, todo Marcos 13. Y ahí está la lluvia de fuego en Lucas 17. Jesús dice, será como en los días de Lot. Una lluvia de fuego que la Virgen dice en Akita, Japón, que es el castigo del Padre Celestial. Akita fue aprobada por Juan Pablo II y por Benedicto. Akita, Japón, donde la Virgen lloró sangre 101 veces. Pero no hace falta Akita, la lluvia de fuego está en San Pedro, la lluvia de fuego está en Lucas 17, la lluvia de fuego está en Isaías 65, la lluvia de fuego está en la Biblia en todas partes, en el capítulo de la gran tribulación de Isaías, en el capítulo 24. Pero hay una cosa muy grave, no, además de la gran apostasía y de la serie de castigos que vienen anunciados por el padre Gabriel Amor al padre Gruner, antes de morir el padre Gruner hace un año. Le dijo, pronto se harán todas las calamidades descritas en Fátima. El padre Gabriel Amor, el gran exorcista de Roma, el padre Gruner estaba aterrorizado de que este exorcista estuviera profetizando sobre Fátima. Y le dijo, pronto se harán todas las calamidades de Fátima. Y es que después de Rusia entra en el contexto mundial China. China se va a apoderar del mundo entero. Capítulo 13 del profeta Isaías. Pero quiero recordar que a Ratzinger le preguntaron un día lo de Fátima. Y Ratzinger dijo, no se preocupen que todo está en la Biblia. Y yo me puse a rastrear la Biblia como suelo hacerlo y todo lo encontré en la Biblia. La invasión de los chinos al mundo entero, incluyendo a Colombia, no como dicen algunos, no, aquí no nos va a pasar nada porque somos un país privilegiado, no, todos incluidos Colombia. Los chinos
tienen 200 millones de soldados listos, pero después de Rusia los chinos van a atacar. Y mire, le voy a leer el texto que encontré, dice, capítulo 3, el profeta Isaías dice, levantadas y tal la mano, dice, he llamado a mis valientes para que ejecuten mi ira, un pueblo inmenso, clamor tumultuoso de reinos, de naciones congregadas, el Señor de los ejércitos pasa, revista a la tropa de combate, vienen de tierras lejanas, de los confines del cielo. Cuando ¿Qué cita es esta? Isaías 13. Cuando Marco Polo fue a China, se llamaba Catay. Catay significa los confines del cielo. Eso significa la palabra Catay. Entonces, Isaías, Marco Polo usaba la palabra los confines del cielo, Isaías usa la misma palabra que es el nombre original de China, que es Catay. Vienen de los confines del cielo, dice, para arrasar toda la tierra. No dice toda menos Colombia, porque es que he visto grupos de oración que son como optimistas, como que les gusta a la gente, apaciguar a la gente. No, aquí no va a pasar nada. Pues mire lo que está pasando en Brasil, lo que está pasando en Argentina, lo que está pasando en Venezuela, ¿no? Ayer había más de 40 manifestaciones en Brasil. Caracas está rebosando de ira porque se indignaron los pueblos de la tierra, dice el capítulo 11 del Apocalipsis, y Sudán se está muriendo de hambre 6 millones de personas, los venezolanos todos, hambre, peste y terremotos. No me digan que 29 terremotos en un mes es una coincidencia, no, eso no es una coincidencia, y se va a seguir moviendo. Dice, aullad que el día del Señor está cerca, el día de la ira de Dios. Dice, llega como azote del omnipotente. Los chinos, todos los brazos flaquean, todo corazón humano desfallece, se llenan de terror, angustias y dolores los sobrecogen, se retuercen con parturientas, cada cual recela de su prójimo, semblantes inflamados en sus rostros. María Brotó, la sirvientica de París, que tuvo revelaciones antes de la Revolución Comunista, el Manifiesto Comunista de 1848. María de Brotó dice que hay comisarios del pueblo, antes del Manifiesto Comunista, que marcarán las casas, que buscarán a los cristianos a todos para asesinarlos. Dice María de Brotó, la sirvientica de París. Y viene, mirad que viene el día del Señor implacable, lleno de indignación y arrebato de ira para desolar la tierra y exterminar de ella a los pecadores. Y dice que estrellarán los niños contra el suelo, que el ser humano quedará como el oro de Ofir, reducido a nada, muy poquitos. Agitaré los cielos y la tierra se moverá de su sitio. La tierra va a girar y se va a mover de su sitio por la colisión de un asteroide. Y aquí Isaías dice, y la tierra se moverá de su sitio. Otro de los castigos, por eso el Papa dijo en Fulda, en Alemania, Juan Pablo II, que se iban a inundar súbitamente países enteros y que morirían súbitamente millones de personas, Australia, Brasil, la costa atlántica de Colombia, la costa pacífica de Colombia, súbitamente países enteros serán exterminados. Y el Papa Juan Pablo II lo dijo en Fulda, en Alemania, y empezaron a desmentirlo. Había un sacerdote y había una periodista alemana que tenía una grabadora entre la cartera. Entonces el Vaticano dijo, no, eso no es verdad. Y cuando el padre Gaudí llega a Fulda, la Virgen le dice, todo lo que mi hijo dijo aquí es verdad, en Fulda, en Alemania. Bueno, escúchame que te tenga que siga. Pero es que tenemos que ir también a nuestro otro invitado. Claro. A ver, Carlos, ¿tú qué dices? Bueno, la realidad de los últimos tiempos, o el fin de los últimos tiempos, se puede ver desde 3 puntos de vista por lo menos. El punto de vista histórico, un recuento periodístico, de historiadores, de sociólogos. El punto de vista bíblico, donde está encriptada toda la historia de la humanidad, pero también desde el punto de vista profético, de las revelaciones privadas, la revelación de la Biblia, la revelación pública y la revelación privada en tercera instancia, de fe privada, pero que también nos da muchas luces sobre todo lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir. Y más que todo nos da una perspectiva muy interesante. En el video, muy bien logrado, hay un pasaje muy importante. Buenísimo. ¿Cómo? Buenísimo el video. Buenísimo, que habrá, todos tendrán que volver a ver con calma para sacarle todo el provecho. Hay un pasaje muy importante que se refiere a las profecías del Padre Gobi. A mí me gusta mucho el Padre Gobi porque, pues habiéndome especializado en estudiar las profecías,
o con la ayuda de Rafael durante muy buena parte de mi vida en esta área, descubrí al padre Gobi y me di cuenta que si hay más de 400 profecías relativamente conocidas, 200 fácilmente identificadas en internet sobre los últimos tiempos. Y la mayoría reconocidas por la iglesia, sí, ¿cierto? Con Sí. permiso, con Ibn-Lobstad, con imprimatur. Claro, Pero el caso del padre Gobi es muy especial porque es el resumen de todas las profecías. Si uno leyera al padre Gobi no tendría necesidad de más. Juan Pablo II pertenecía al movimiento del Claro, padre claro, Gobi, eran íntimos amigos. Sacerdotal Y Mariano. en el video, si no nos alcanzamos a dar cuenta, lo verán después, se cita, dado que estamos en Fátima y los últimos tiempos, se cita al padre Gobi, o la Virgen hablando a través del padre Gobi, y hace un resumen, muy bien logradas la selección de citas del padre Gobi, porque durante 25 años la Virgen le habló al padre Gobi, y a través de ellos, en diferentes partes, volvía sobre Fátima. Perdóname, muestra el libro. Ese es un libro famoso entre todos los especialistas. Cámara de enfoque. El libro gordo del padre Gobi. Bueno. A los sacerdotes hijos predilectos de la Santísima Pero es que quiero darle Virgen María. por fin un señor que ha traído un número de estos libros. Sí. Me da aquí el teléfono. Qué bueno. Apúntenlo si ustedes quieren. Es una joya, esto no se consigue fácil. ¿por qué? Porque a 8. nosotros nos piden y Todo el tiempo nos lo piden, no tenemos el dato. Apunten, donde ustedes podrían preguntar por El libro. Es el señor que trajo varios ejemplares. 800-2138. Repito, 800-2138. Al fin, porque nos lo han pedido muchas veces. Muchas veces nos los Sí. pidieron. Entonces tengo ese teléfono de la persona que trajo ejemplares y que los vende por su cuenta. No tenemos nada que ver nosotros. Se llama con ese- Benjamín Pérez. Benjamín Pérez. El número del teléfono, el celular, es 316. ¿Verdad? Dale el celular. Estoy actualizado. Se van a agotar los libros, pobrecito. 316 No hay. 465 y está muy actualizado el que él tiene. Vuelva a darle. 1861. Repito, se llama Benjamín Pérez. Y el número es acá en Bogotá. El número es 316 465 1861. Bueno. Ustedes lo llaman y él les hace el envío del libro al lugar que ustedes Y quieran. ahí está el aviso, el gran milagro. Ese está todo ahí. desactualizado, ya hay una edición nueva. Sí, sí, claro. Está el aviso. Y menos de Pero continúas, Carlos. Bueno, la ventaja del padre Gobi y la Virgen hablando a través de él sobre el secreto de Fátima es que si hacemos un recuento rápido nos da una perspectiva que nos permite ver el todo y las partes y la historia desde atrás hasta en qué va a terminar. Voy a hacer un recuento rápidamente con las citas. No tanto porque fíjate que ya en el video Sí, está. pero es que es un resumen precisamente. Muy Primera resumido. cosa, vamos a hacer un resumen de principio de todo el proceso para ver el todo y las partes y no ver de la perspectiva. Lo primero, estamos dentro del periodo en que la lucha entre la mujer vestida de sol y mi adversario, el dragón rojo, se encamina hacia su conclusión. Estamos en los últimos tiempos. Primera idea. Segunda idea. Rusia no me ha sido consagrada por el Papa con todos los obispos y por eso se ha esparcido sus errores por todo el mundo, provocando guerra, violencia, revoluciones sangrientas, persecuciones a la Iglesia y al Santo Padre. Realmente lo que viene, el nuevo orden mundial es un socialismo, ya no marxista ateo, sino peor, el tipo nueva era espiritual, apoyado en una falsa iglesia. En 1917 lo anticipé en Fátima. Mire, no me hable de una falsa iglesia, hable de la teología de la liberación Como un ejemplo, incrustada en la exactamente, iglesia. el perfecto ejemplo. Eso. Casi como anuncio profético en el momento en que aparecía evidente la gran lucha entre la mujer vestida de sol y el dragón, que habría de durar durante todo el siglo, los 100 años. O sea, el padre Gobi, la Virgen, le da el resumen de todo lo que hemos hablado y lo del video y lo que vamos a terminar de hablar. Tercera idea, Satanás ha conseguido entrar en la iglesia. La Virgen hablando,
de qué es los últimos tiempos y sus grandes O líneas. sea, eso no es un invento de José Galaz ni de Rafael Ni de Arango, ni de Ferrara, Exactamente, dice, ha penetrado en ella con el humo del error y del pecado, de la pérdida de la fe y de la apostasía, del compromiso con el mundo y de la búsqueda de los placeres. En estos años ha conseguido seducir a obispos y sacerdotes religiosos y fieles. Pero muestra la causa. Dice, las fuerzas masónicas han entrado a la iglesia de manera disimulada y oculta, el modernismo, y han establecido su cuartel general. La masonería. No habla del modernismo. No, pero lo que pasa es que la masonería, el modernismo está matizado. Pero la masonería en sí entró en la iglesia, que es peor que el modernismo. Es decir, el modernismo está detrás. Es que la palabra modernismo tiene muchas cosas. Bueno. Y la posmodernidad, que José escribe un libro muy interesante sobre eso. La masonería, que es lo peor. Pero peor lo que dice a continuación. Bueno, ambos tienen razón. Es una fase, claro, una cosa. Pero peor lo que dice a continuación. Sigue. Y han establecido su cuartel general en el mismo lugar donde vive y trabaja el vicario de mi Hijo Jesús. La Virgen hablando que en el más alto nivel está infiltrada. Es que recordemos lo que dijo Padre Paulo VI, que el humo del infierno había penetrado en el templo de Dios. Lo dijo el Papa. El cardenal Chapi, que dijo que del vértice de la iglesia saldría todo lo malo. Vemos que no son inventos o lucubraciones de los videntes. El Papa lo dijo, Pablo VI. Y tengamos en cuenta que este libro está impreso con imprimatur, Nihil obstat. Hay más de 400 cardenales y obispos adscritos al movimiento sacerdotal mariano. Hay más de 140.000 sacerdotes adscritos al movimiento sacerdotal mariano, más de una cuarta parte de los sacerdotes, pero tienen que estar callados. La Virgen les dice, en un momento del libro dice, ustedes tienen voto de obediencia. Estén callados, yo les voy a decir cuándo van a empezar a hablar. Siguiendo con el resumen de la perspectiva para ver el todo y las partes. Se está realizando cuanto está contenido en la tercera parte de mi mensaje, que aún no ha sido revelado. Fue revelado la visión, pero no el contenido de la visión. Pero ya se ha vuelto patente por los mismos sucesos que están ocurriendo. Cuarto, la causa. A causa de la apostasía de la iglesia, como decía Rafael, citando creo a Juan Pablo II, lo que le pasa a la iglesia le pasa al mundo. Era tú me contabas eso. Dice, como consecuencia de la apostasía en la iglesia, que es el último bastión no tomado por la masonería, cuando ya se mete dentro de la iglesia y deja de alumbrar. La iglesia es el faro del mundo, y si el faro se obnubila, el mundo entra en la oscuridad. Lo que está pasando cuando hasta la moral va a ser quitada. Cuando ya no es un faro moral para el mundo, ¿qué pasa? Viene no solo la apostasía moral, sino la apostasía en todos los términos. Dice, mi secreto concierne a la humanidad, las consecuencias de la apostasía de la iglesia. La humanidad llegará al culmen de la corrupción y de la impiedad, de la rebelión contra Dios y de la abierta oposición a su ley de amor. Ella conocerá horas de mayor castigo, como ya se predijo en el profeta Zacarías 13:7, cuando habla de que cuando se quite, hiere al pastor y se dispersarán las ovejas. Es importante. La historia muestra que la consecuencia obligada, necesaria de la apostasía es la inmoralidad, la corrupción de las cosas. Porque ya nada es pecado. ¿Qué es lo que estamos viendo? Ya no hay sacramentos para protegernos del pecado, sino para justificarlo y mantenernos en el pecado. Es un sacrilegio. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de esa apostasía? La decadencia de la civilización hace que ella misma, no es Dios el que manda propiamente los castigos, el hombre mismo se causa los castigos. La guerra no es un castigo de Dios, sino el hombre mismo, en su soberbia y su ambición. Es una permisión de Dios a la libertad de los hombres. Porque saca de ese mal el bien, como veremos para terminar. Entonces, mi iglesia será sacudida por el viento impetuoso de la apostasía y la incredulidad, mientras aquel que se opone a Cristo entrará en su interior. El anticristo entrará cuando la iglesia baje la guardia. Va a ser preparada para el anticristo. Mientras aquel que se opone a Cristo entrará a su interior.
llevando así a cumplimiento la abominación de la desolación que os ha sido predicho por la Divina Escritura. O sea, cuando la Eucaristía pierde su sentido y su razón de ser, de ayudar con su gracia a protegernos del pecado original y poder evitar el pecado, y va a ser inclusive un premio para los pecadores sin que se conviertan, en ese momento ya la Eucaristía pierde. Y en un momento dado, el anticristo con su nuevo sistema cambiará la Eucaristía, la prohibirá y será el momento de la abominación, de la desolación. Y viene el castigo. ¿Cuál es la consecuencia, no mandado por Dios, sino causado por el hombre, de ese dejarse llevar por el maligno? La humanidad, lo que estaba describiéndonos Rafael ahora, conocerá la hora sangrienta de su castigo. Será herida por el flagelo de las epidemias, del hambre y del fuego. Mucha sangre será esparcida en vuestras calles. La guerra se extenderá por doquier, llevando al mundo a una devastación inconmensurable. Yo tengo la perspectiva, de pronto, una pequeña variante de la de Rafael, en el que hay dos periodos de tribulaciones. Una ahora, muy próxima, en el que el mundo va a tener un colapso mundial económico, político, bélico, ecológico, por un fenómeno natural que da lugar al gran aviso, y sobre ese cataclismo, que va a haber mucha mortandad, viene el anticristo y se va a presentar como el salvador del mundo. Arregla un poco la situación, no queda tan destruido el mundo porque alcanza a recuperarse rápidamente, y el anticristo monta su nuevo orden mundial. Al montar el nuevo orden mundial viene una falsa paz y viene la persecución. Un corto periodo, la segunda parte. Recordemos que la semana de Daniel se divide en dos. 3 años y medio de una primera del gobierno del anticristo. La parte amable del anticristo, cuando apoyado por el falso profeta, hace un gobierno muy amable y arregla relativamente el mundo. Cuando ya tiene poder suficiente, viene la abominación de la desolación, a los 3 años y medio, y viene la segunda parte. Una tiranía feroz. Una tiranía feroz, que es cuando viene la persecución. Al final de eso vienen los cataclismos. Entonces sí, vienen esos cataclismos, pero lo más interesante para terminar es, bueno, ¿y en qué termina esto? Dice, la humanidad vivirá el momento de su gran castigo. Uno relativamente grande, pero no devastador total, ahora, y luego del gobierno del anticristo, al final, un cometa que golpea de frente, una guerra atómica generalizada, los 3 días de oscuridad. En ese momento, ¿qué pasa? ¿Qué nos dice la Virgen a través del Padre Gobi, refiriendo toda Fátima? La humanidad vivirá el momento de su gran castigo. Será de ese modo preparada. Atención, porque nosotros siempre hablamos, nos dicen terroristas, pero más que terroristas somos realistas y somos de esperanza. ¿Por qué de esperanza? Porque tiene un final feliz. Porque después de la tormenta viene la paz. Dice, será de este modo preparada para recibir al Señor Jesús, que volverá a vosotros en gloria. Lo dice de otra forma también más adelante la Virgen al respecto. Dice, el Señor le ha concedido este espacio de tiempo, este corto tiempo que falta para el final, para que cuando termine el plazo, esos 7 años de la semana de Daniel, la soberbia del dragón rojo sea humillada y vencida por la humildad, por la pequeñez y por el poder de su Madre Celestial, la mujer vestida de sol, que ahora reúne a todos sus hijitos en su ejército ordenado para la batalla. Y perdóname, ya, vamos a una especie de pausa meditativa. Ustedes dirán, aquí estos dos invitados han hablado mucho de los videntes, de las profecías privadas. Pues vamos a ver cuál es el valor y cómo el mismo Pedro nos dice que cuidado, que tenemos que atenderlas. A ver si me buscas tú la segunda de Pedro 1:19. En la revelación oficial, no son videnticos, es la revelación oficial. 1:19 dice, hablando, perdón, no, ese no. La segunda de Pedro. Les promete, sí, doctor. Segunda de Pedro 1:19. Yo como no sé leer aquí una de Pedro. Primera de Pedro, segunda de Pedro 1:19. ¿Cuál aquí? Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. 1:19.
1:19 dice, y tenemos también la firmísima palabra de los profetas, a la cual hacen bien en prestar atención como a la lámpara que luce en lugar oscuro, hasta que despunte el día y se levante en sus corazones el lucero de la mañana. Tenemos que mucha atención a los profetas, que son luces que nos dan. Pero es importante esto, búscame aquí, en 1 Tesalonicenses 3:19-20. Primera de Tesalonicenses. No desprecien las profecías. 10, Examínenlo todo y quédense con lo bueno. 3:19-20. Miremos a ver qué dice literalmente. Y nada, Dios sin antes anunciar a los profetas Joel. También. Joel no, Amós. Primera Tesalonicenses. Amós A 3. ver. Primera Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses, capítulo 3, Sí. versos 19-20. 19. Esto para los que desprecian las profecías que estamos citando. Entonces la Hay segunda. muchos que dicen, no, esas son profecías, no hagamos caso de eso. Miren lo que nos dice la palabra. No, doctor, ni en la primera ni en la segunda y 19:20. Por favor. Perdone, pero no me da. Primera Tesalonicenses Sí. ¿Sí? 3:19-20. Primera Ayúdale, Tesalonicenses 3:19. Eso. 3:19. 20. No tiene. No tiene, doctor. Esto es la... Dice la cita que José Pero tenemos una quiere, Biblia viviente, por favor. la cita que José quiere darles es: no desprecien las profecías, examínenlo todo y quédense Veamos con lo bueno. Y la de Amós capítulo 3: no hace nada Dios sin advertirlo a través de sus siervos los profetas. Los profetas. Y en los Hechos de los Apóstoles, San Pablo dice que un tal Ágabo por allá profetizó que iba a haber una gran hambre y la hubo. Entonces ellos se reunieron la platica y le ayudaron a la hambruna que hubo allá. Y dice de otro señor que tenía 5 hijas que profetizaban, dice San Pablo, que conoció a un caballero que tenía 5 muchachas que profetizaban. Dice en Hechos de los Apóstoles. Bueno, pero entonces tienes la palabra. No, la Biblia es un libro muy impresionante. La Biblia tiene todo. Cuando el cardenal Ratzinger dijo que en la Biblia estaba todo, que para qué iban a buscar otra cosa, lo que Carlos decía es cierto. Lo que pasa es que discrepamos es en los tiempos. Yo creo que los primeros 3 años y medio terminan ahora en septiembre o octubre, cuando termina los primeros 3 años y medio de Francisco. Perdón, doctor, es primera de Tesalonicenses 5:19. 5:19, muy bien.